calidad de la información financiera. Entonces, hay un riesgo de control, ¿no es cierto? Porque los controles que que nosotros decimos que inciden o que podrían afectar la información financiera y, por lo tanto, podrían afectar la visión del auditor externo de estados contables, bueno, ¿cuál es ese riesgo? Identificarlo y ver qué impacto tendrá ese riesgo en la calidad de la información contable. Entonces, bueno, acá ya está donde está ubicada en el programa analítico de la materia, los conocimientos previos requeridos de los alumnos, ¿sí? ¿Cuál es la bibliografía? Bueno, esto, el control interno visto por el auditor externo, ya se lo vamos a poner también en la plataforma. Ya es para el momento también para que ustedes ya comiencen a tener como bibliografía el libro de la Tuca y también el desglose, ¿no? Que es con los que trabajamos mayormente en todo lo que es el desarrollo de la materia. Bien, entonces nos da como tarea preactiva, dice, a partir del siguiente material de estudio, confeccione un cuadro sinóptico sobre la clasificación de los controles. Entonces nos habla de un ensayo sobre auditoría de William Chapman y colaboradores de 1980, el control interno visto por el auditor interno, ¿sí? Que hagamos, ahora lo vamos a hacer, y luego está el planteo, dice, ante los hechos que se mencionan a continuación, que son independientes entre sí, indique para cada caso las deficiencias de control interno encontradas, mencionando qué tipo de control se ve afectado y cuáles son sus efectos en los estados contables, tipo de riesgo que ha detectado y sus efectos en los estados contables, cuáles son los procedimientos de auditoría a aplicar, ¿no es cierto?, para mitigar esos riesgos. Usted, en su carácter de auditor, ¿qué recomendación daría a la gerencia para que la organización, la empresa, supere las fallas de control interno? Entonces, y ya van a ver que son 4 casos y por cada uno de estos casos lo que hay que hacer es responder estas consignas. Entonces, como ustedes tienen la tarea preactiva, ¿sí? Lo que hicimos es armarles una diapositiva que es como una introducción teórica, continuación, ¿no es cierto?, de lo que es la teoría, que ya la desarrollamos en clases pasadas y que pronto la van a tener disponible en la plataforma. Y vamos a ver que el control interno, ¿cuál es la definición? ¿Sí? Otra vez, lo repetimos, que el control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas en el negocio. O sea, como es una organización, ¿no es cierto? Y medidas, técnicas, todas las políticas diseñadas por la organización, por los responsables de la organización de la entidad, auditada en este caso, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se arma todo un plan de organización, un método coordinado, medidas adoptadas en el negocio, ¿no es cierto? Toda esta definición o toda esta introducción se realiza con el objetivo de proteger los activos de la empresa, ¿sí? Verificar la exactitud. Entonces se arma, ¿no es cierto? Se diseña un plan de organización, unos métodos coordinados y demás, y todo lo realiza la organización del ente, ¿para qué? Para proteger sus activos, para verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, que es la información financiera, para promover la eficiencia en las operaciones y para estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. Es decir, para estimular la adhesión del resto de los empleados, ¿no es cierto?, a las prácticas ordenadas por la gerencia. Y si ustedes se fijan en cada uno, ¿no es cierto?, de estos objetivos que presenta el control interno, se encuentra un tipo de control. Fíjense, retomando la definición, nosotros decimos que el control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas por la organización para proteger sus activos. Entonces, ese objetivo de proteger sus activos se relaciona con un tipo de control que vamos a ver ahora, que es el control interno preventivo o disciplinas de control, ¿sí?, que tienen que ver con proteger sus activos. Después tenemos también otro objetivo del control interno, que es verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables. O sea, todo lo que arma la organización, todo el diseño que arma,
para verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, tiene que ver entonces con otro tipo de control, que es el control interno contable o controles básicos o los controles, nosotros diseñados para proteger la información financiera, ¿sí? Después tenemos promover la eficiencia en las operaciones. El tipo de control del que hablamos en este momento es control interno administrativo u operativo. Estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. Y acá estamos hablando también de un control interno administrativo u operativo, ¿sí? Si ustedes se fijan de estos tres tipos de control, porque hablamos de tres tipos de control: control interno preventivo, disciplina de control, control interno contable o controles básicos, control interno administrativo o operativo, que se repiten los dos objetivos de la definición de control interno, que, ¿no es cierto?, de la cual esta definición es la que da la Asociación de Contadores Públicos, Internacional de Contadores Públicos. Entonces, son tres tipos de control. Lo que le va a interesar al auditor externo de estados contables, siempre va a ser, ¿no es cierto?, aquellos controles internos que estén diseñados sobre la información financiera, ¿no? ¿Para qué? Para reducir sustancialmente el riesgo de que existan incorrecciones significativas debido a fraude o error sobre esa información financiera. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, empezar a reconocer si esos, cuando el auditor va a diseñar, ¿no es cierto?, cuando va a evaluar el sistema de control interno, cuáles son cuáles son aquellos controles internos que le va a importar, y esto ya ustedes empiecen a incorporarlo, qué es lo que le va a interesar al auditor externo, son los controles internos diseñados sobre, ¿no es cierto?, la información financiera, ¿no? Bien, bueno, sigamos. Entonces acá están los tipos de control interno, son los tres que yo se los señalé hace un rato: control interno administrativo operativo, contable o controles básicos, interno preventivo de disciplinas de control. ¿Y qué significa cada uno de ellos? ¿Sí? El control interno administrativo, este control interno tiene que ver, ¿sí?, con ahí está, control interno administrativo, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Este es el que yo, no me acuerdo si los había dado con ustedes, pero voy a dar el mismo ejemplo, ¿no? O sea, obviamente que las empresas se fijan metas y objetivos, ¿no es cierto?, que para lograrlo se deben cumplir las políticas diseñadas a tal efecto, ¿no es cierto? La característica común en este tipo de control es que sirven a un objetivo de tipo operativo por sectores ajenos a los contables, ¿sí? Son operativos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos el caso en el caso de compras, hay un control interno administrativo operativo que tiene que ver con seleccionar el proveedor que cumpla las determinadas características, ¿no? Entonces, dentro de los controles internos administrativos está formalizado que se debe pedir tres cotizaciones al proveedor, ¿sí?, a diferentes proveedores, para elegir cuál sería la mejor opción para la empresa, de acuerdo a determinados parámetros que establece la empresa, ¿no?, en ese sistema de control interno operativo. Ahora, ¿qué pasa si en esa parte, ¿no es cierto?, no se cumplió y no se evaluaron 3 empresas para poder elegir la mejor opción en la compra, supongamos, de una camioneta, ¿no? Sino que solamente o sea, el sistema, el control interno establecido es que se elijan, que se tiene que seleccionar 3 proveedores, pedir la cotización a 3 proveedores y elegir la mejor opción de acuerdo a parámetros preestablecidos por la empresa. Pero ¿qué pasa si usted, auditor, cuando hace un relevamiento del control interno, ve que no existen las 3 cotizaciones del proveedor, sino que existen 2, ¿sí? Bueno, está bien, usted lo puede relevar como auditor externo, puedo ver esa deficiencia, mostrarle a la empresa, pero ese control interno, que es puramente operativo, no va a afectar ¿no es cierto?, no va a afectar lo que es la información financiera. Ahora, si supongamos que si se verificó que se compró un bien de uso, ¿no es cierto?,
que se compró un bien de uso y se lo puso como se lo activó, no se lo activó al rubro que corresponda, sino que se lo puso como gastos de mantenimiento o no se registró esa información contable, no se registró esa alta de bienes de uso, entonces eso directamente afecta a la información financiera, ¿no? Directamente está afectando a la información financiera y por lo tanto eso sí formaría parte de lo que ahora vemos que se denominan controles básicos o contables, ¿sí? Dentro de los controles básicos, ¿no es cierto? De los controles, básicos o, financieros, ¿sí? Controles contables tenemos también para decir, son aquellos, ¿no es cierto?, que lo que hacen es, actúan sobre la información financiera y lo que hacen es proteger a la información financiera contra posibles, ¿no es cierto?, incorrecciones o posibles desviaciones debido a fraude o errores dentro de lo que es la confección o de lo que revela la información financiera. Los informes, con los controles básicos o contables, ¿no es cierto?, que tienen que ver estos controles con la información financiera que está, ¿no es cierto?, ya lo venimos trabajando en los estados contables, sus notas y anexos, a su vez se divide en subtipos, ¿sí? Estos controles básicos o contables también se pueden denominar, se pueden clasificar en controles de validez, controles de integridad y controles de proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Entonces, nosotros decimos, espérenme que voy a bajar acá. Entonces, un poco para detenernos un poquito acá, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto?, saber en los controles básicos y contables, volvemos a repasar lo que dicen los autores en su capítulo, en donde ellos establecen que todas las operaciones que tienen efecto financiero deben ser registradas, obviamente, y resumidas para medir los resultados de la actividad. Se denominan controles básicos contables a aquellos mecanismos de control que aseguran y dan confiabilidad a la registración y síntesis de todas las operaciones, hechos económicos o transacciones que ocurren en la organización, ¿sí? Eso es importante. Entonces, que los controles básicos contables son mecanismos de control que aseguran y dan confiabilidad a la información financiera. Estos controles, ¿no es cierto?, recaen obviamente en los departamentos administrativo contables y son de interés primordial, como les dije anteriormente, para el auditor externo que emite su opinión profesional sobre los estados contables que son objeto del examen. Entonces, sigue diciendo el autor que el interés del auditor externo radica precisamente en que el alcance o extensión de sus pruebas sobre saldos de las cuotas, por ejemplo, así como las características de estos procedimientos de auditoría y el momento de aplicación, ¿no es cierto?, dependerán del grado de confianza que pueda depositar en el funcionamiento de los controles básicos y las disciplinas de control. Ya la vamos a ver en un ratito. Pero bueno, volviendo al tema, a los subtipos, ¿no es cierto?, de controles. Tenemos de validez, de integridad y de reproceso. Fíjense, no sé si acá se los pongo. Entonces, los controles de validez son los que aseguran que la información contable procesada es la verdadera, correcta o adecuada. Los controles de integridad son los que aseguran. ¿Dónde poner esto? Ahí está. Controles de integridad son los que aseguran que se ha procesado la totalidad de la información contable, ¿no? Ven que hay una diferencia, ¿no? Primero está el de validez, el de integridad. El de integridad tiene que ver con que no existe, ¿no es cierto?, omisión de registración de información contable. Y los controles de reproceso son los que aseguran que los cómputos o las operaciones de rutina han sido llevadas en forma adecuada. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que un poco grabarse y empezar a entender, ¿no? Primero, la importancia de los controles básicos o contables de la información financiera, ¿no es cierto?, que son aquellos mecanismos que le van a dar mayor confiabilidad a la información financiera, y estos a su vez se dividen en subtipos de controles, que es de validez, de integridad y de
reproceso. Entonces nosotros vamos a ver las formas, ¿no es cierto?, que tienen estos subtipos de controles dentro de los controles básicos o contables. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque ahora vamos a ver las distintas formas que puede tomar cada uno de los subtipos de control. Bien, entonces tenemos, dentro de los controles de validez, ¿no? Ya dijimos que los controles de validez son los que aseguran que la información contable procesada es la verdadera, correcta o adecuada. Tenemos varios requisitos. Primero, el requisito de la autorización es el control primario, dicen los autores, sobre una transacción, ¿sí? Es decir, que el requisito de la autorización asegura que solamente se procesen transacciones permitidas y que sean rechazadas las que no lo han sido. Hoy por hoy, con los sistemas informáticos es muy rápido este tipo de control. ¿Por qué? Porque cada punto de control dentro del sistema informático de contabilidad, cuando pasa de nivel, siempre se necesita, ¿no es cierto?, un usuario que ingrese su clave para autorizar determinada transacción, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar, dicen los autores, un control básico en un sistema, obviamente, en un sistema de facturación de ventas en cuenta corriente, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se rechaza el pedido de un cliente y no se lo procesa porque excedió los límites de créditos prefijados para ese cliente. Entonces ahí estamos hablando de un sistema de una de las formas, ¿no es cierto?, que adopta el control de validez. Después tenemos, ese es de validez, después tenemos de comparación. ¿A qué viene, no es cierto?, la posibilidad de la comparación de la información contable procesada internamente con información obtenida de fuentes independientes o de fuentes externas, como es, por ejemplo, ¿no es cierto?, el libro banco que se elabora dentro de la empresa con el extracto bancario. Entonces ahí existe un control contable de comparación, ¿sí? Y obviamente cuando ustedes realicen, ¿no es cierto?, esa comparación, ¿sí? De ahí surgen, ¿no es cierto?, se presentan las conciliaciones bancarias. Entonces, ese es un tipo de comparación, una forma que adopta este tipo de control. Estamos entonces en el de validez y siempre recuerden que es aquel que me da la seguridad de que la información contable es verdadera, correcta y adecuada. Tenemos el de autorización, es decir, que está todo autorizado por los responsables, las personas, ¿no es cierto?, los gerentes, las personas de autoridad superior al quien ingresa esa transacción, comparación entre fuentes internas y externas, verificación. La verificación, ¿no es cierto?, de que una transacción se ha llevado a cabo de acuerdo con los procedimientos prescriptos es la forma final de un control que tiende a asegurar la validez de las transacciones procesadas, ¿ves? Es decir, que la verificación tiene que ver con el diseño de ese control interno y que realmente se haya cumplido exactamente con todos los sistemas o todos los puntos de control que fueron definidos para determinada transacción, ¿sí? Por ejemplo, se pueden comparar, ¿no es cierto?, los precios unitarios de las facturas de ventas con las listas de ventas, supongamos que están definidas por la empresa, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de verificación. Después viene los controles de integridad. Los controles de integridad ya sabemos que tienen que ver con que no existen transacciones omitidas de registrar, ¿sí? Es decir, que se ha procesado la totalidad de los hechos económicos en el sistema contable, lo que va a dar lugar y la tranquilidad, ¿no es cierto?, a la organización de que la información contable sea confiable. Cuando hablamos de información contable o información financiera, siempre nos estamos refiriendo a la información que surgen, ¿no es cierto?, que se revelan no solamente en los estados contables, sino en sus notas y anexos. Dentro de estos controles de integridad tenemos los controles de secuencia numérica que dan una seguridad
respecto que no se ha dejado de registrar ninguna transacción. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, las facturas de venta, las notas de crédito, las notas de débito, facturas de compra, bueno, todo esto está ya, no tendríamos problema, ¿no es cierto?, con el tema del control de la secuencia numérica y de que esas facturas estén registradas, porque eso, si bien existiría un control que haría la empresa, que haría el auditor de tomar el reporte que les da la página de ARCA, EXAFI, de la numeración correlativa de las facturas de venta y que realmente estén registradas. Siempre acuérdense que en integridad se parte de la documentación de respaldo para verificar que esté registrada. Acá lo que los documentos que no son obligatorios, ¿no es cierto?, que se registren en la página de ARCA, serían, por ejemplo, los informes de recepción, que son talonarios internos de la empresa, ¿no? O los remito. Entonces, acá sí existe ese control de secuencia numérica que establece la empresa y que significa, ¿no es cierto?, que se va a ir registrando, ¿no es cierto?, comparando el informe de recepción de la mercadería con su factura de compra. Entonces, lo que va a hacer el auditor es volver a verificar que se esté registrando la compra de determinada mercadería, no solamente no con la factura, no solamente con la factura de compra, sino con el informe de recepción, ¿sí? Y el caso más común, o que quizás con este ustedes lo puedan ver mejor al ejemplo, es con el tema de la registración de los cheques, de los pagos con cheque, ¿no? Con cheque común o cheque de pago diferido. ¿Qué es lo que va a hacer el auditor externo, por ejemplo, en este caso? Es verificar la correlatividad de los cheques que se utilizaron durante determinado periodo, va a tomar una muestra y va a empezar a ver que esos cheques, si se registraron o no en forma correlativa, quiere decir en forma ordenada a cómo fueron sucediendo, cómo fue la realidad económica de la organización. Entonces hace un control de la secuencia numérica. Todos estos controles de integridad, ¿no es cierto?, controles contables, son los que diseña la empresa y luego los controles que hace, obviamente que le va a interesar al auditor externo. Después tenemos la presencia de totales de control dentro de los controles de integridad y esto, ¿qué es lo que hace? Permite, ¿no es cierto?, la posibilidad de controlar mediante comparaciones que todas las transacciones han sido procesadas, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo que también dan los autores, se compara el total de los artículos despachados, ¿no es cierto? El total de los artículos que se fueron, y eso lo podemos ver tranquilamente o rápidamente en los remitos que confeccionó la empresa, con el total de los artículos que facturó la empresa. Y estamos hablando de las unidades. Entonces, es totales de control, ¿sí? Ahora bien, la existencia de archivo, que es otro sistema otra forma que adopta el control de integridad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los archivos, y hoy generalmente se utilizan los archivos digitales, ¿no?, las carpetas, donde en forma sistemática ¿no es cierto?, se van guardando, ¿no es cierto?, los archivos, las transacciones que van ocurriendo en la organización. Quizás también transacciones pendientes, ¿no? De realizarse, también se pueden guardar en este tipo de archivos y realizar la acción necesaria, ¿no es cierto?, para completar el ciclo. Por ejemplo, en el caso, y ustedes ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver venta, en el caso que se perfeccionó la venta con la tradición de la cosa, ya lo sabemos, pero llegó ya a la empresa, ¿no es cierto?, eh, venta o compra, a ver, si nosotros hacemos, claro, no, si hacemos una compra, que ahí lo vamos a ver mejor, si hacemos de una compra determinado producto, la empresa lo recibe, pero aún el proveedor no emitió la correspondiente factura, entonces esa va a ser una transacción pendiente, ¿no es cierto?, de concluir, que la empresa lo puede tener dentro de sus archivos, registrar, hacer la registración contable como contra la cuenta provisión de facturas a recibir, ¿no es cierto? Todavía no la recibió, entonces por eso registra en esta cuenta y luego cuando recibe la factura, recién ahí va a acreditar proveedores y debitar la cuenta de provisión de facturas a, este, a recibir, ¿sí? A eso se refiere.
Y bueno, y otra vez, y finalmente, ¿no es cierto?, que para asegurar el procesamiento en el momento oportuno de determinado tipo de transacciones, es conveniente la existencia de recordatorios. Recordatorio es como un checklist que tiene la empresa en cuanto a ver cuáles son las fechas de vencimiento, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Entonces, también ese es otra forma que adopta este tipo de control. Y ya con el tema de los controles de reproceso, son dos, que es la repetición total de las tareas y la revisión de una transacción en forma previa a su finalización, ¿sí? En cuanto a la repetición total de las tareas a controlar, es la forma más simple de detectar errores, pero en la práctica suele resultar un poco ineficiente, ¿no? Es decir, como alternativa lo que se hace, se toma una muestra selectiva de operaciones de transacciones, ¿sí? Y se las repite, se hace el ciclo, ¿no? Por ejemplo, de ciertos aspectos de una transacción, como ser los precios unitarios utilizados o cantidades facturadas. Entonces se repite, se hace como el reproceso de esa operación para verificar que efectivamente se cumplieron los controles que están estipulados para este tipo de forma de control. Y después la revisión de una transacción en forma previa a su finalización, y esto para evitar que existan errores y que realmente se culmine la transacción de acuerdo a los controles internos que estableció la empresa, ¿sí? Entonces, resumiendo, durante el análisis de los distintos tipos de operaciones de controles básicos, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende definir que solo se registren contablemente todas las operaciones válidas. Los registros contables contienen todas las operaciones válidas que han ocurrido, ¿sí? Y se ha seguido correctamente el procesamiento aritmético de las registraciones contables, ¿sí? Entonces nosotros, si bien hay algunos ejemplos de los otros tipos del control administrativo u operativo, qué formas asume, ahora ya se los muestro en un cuadro, a nosotros lo que nos interesa son justamente los controles contables que tienen incidencia, ¿no es cierto?, en la información financiera de la organización. Ahora, ¿qué son las disciplinas de control? Volvemos al punto, se acuerda que estábamos en los tres tipos de controles, ¿sí? Control interno administrativo operativo, el control contable o controles básicos y el control preventivo, disciplinas de control. Entonces, las disciplinas de control son medios generadores de las condiciones para que funcionen adecuadamente los controles básicos con el objetivo fundamental de salvaguardar los activos de la empresa, ¿sí? Y dentro de las disciplinas de control tenemos justamente la separación de funciones, que siempre damos el ejemplo, que la persona encargada de la caja, ¿no es cierto?, no puede ser la misma que realice las registraciones contables, ¿no? Tiene que haber una separación de función. Tenemos otro tipo de disciplina o bien sí, otro tipo, subtipo de disciplina de control son la restricción a determinadas áreas, como es en el caso de este, por ejemplo, la disciplina de control tiene que ver que no todas las personas que trabajan en determinada organización tengan acceso a entrar a los depósitos del ente donde están guardada la mercadería, ¿no? Sino solamente las personas autorizadas. Lo mismo que sucede en las cajas. Las cajas también pueden entrar solamente el cajero y el tesorero y no los otros empleados administrativos o un empleado de venta. A eso se refiere las disciplinas de control, ¿sí? Que hay este tipo, ¿no? Restricción al acceso a determinadas áreas. Y después está también los controles estos controles de supervisión, que están dentro del sistema de procesamiento y fuera del sistema de procesamiento, ¿sí? Em, Cuando decimos dentro del sistema de procesamiento o fuera del sistema de procesamiento, obviamente existe una supervisión, ¿sí?, general, ¿no es cierto?, que se establece de que esos controles básicos o esos controles operativos se estén cumpliendo adecuadamente. Esas disciplinas de control, de supervisión, pueden formar parte, ¿no es cierto?, del procesamiento que existe dentro de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, quien tiene que autorizar un despacho de mercadería
lo hace siempre que la documentación ya haya sido inicializada, ¿no es cierto?, por los sectores, por ejemplo, por los responsables de los sectores de venta y contabilidad, ¿no? Entonces eso es un control, una supervisión interna, ¿no? Y también está, obviamente, una supervisión que es externa, ¿no? O sea, fuera del sistema. Bien, hasta acá entonces nosotros, y acá les muestro la clasificación que dan los autores, en donde están clasificación de controles internos según Naviera y González, tenemos administrativo, esto es como un repaso ya para que les quede, administrativo, contable o básico, preventivo, disciplinas de control. Y dentro de estos controles básicos tenemos los de validez, y las formas son autorización, comparación, verificación, los de integridad, secuencia numérica, totales de control, archivos, recordatorio, reproceso, doble verificación, revisión previa, preventivo, disciplinas de control, medios o función adecuada para que funcionen adecuadamente los controles básicos. Los subtipos son separación de funciones, restricción a determinadas áreas, control de supervisión y la forma va a ser dentro y fuera del sistema, ¿no es cierto?, de procesamiento de datos, ¿sí? A eso se refiere. Y retomando también dónde encontramos en la norma el tema del control interno, fíjense en que en la norma, en la RT 37, todo lo que tiene que ver con el relevamiento, ¿no es cierto?, del control interno, se encuentra en el proceso de auditoría y puntualmente en el punto 3,5, porque ustedes volvamos a recordar que para emitir su opinión o abstener de emitirla, ¿qué es lo que hace el auditor? Primero, obtiene un conocimiento apropiado de la estructura del ente que tiene que ver con el conocimiento de la organización, identificar el objeto de examen, que ya sabemos que en una auditoría de estados contables son los estados contables o estados financieros y las afirmaciones que lo contienen, evaluar la significación de lo que se debe examinar, relacionado con el anterior, identificar y valorar los riesgos, y acá viene lo que nos importa a nosotros para el tema que estamos desarrollando, que es obtener un adecuado conocimiento del control interno relevante para la auditoría, ¿sí?, que será aquel que, a juicio del contador, sea necesario obtener para valorar los riesgos de incorrección significativas en las afirmaciones relativas a tipos de transacciones, saldos contables o información a exponer y para diseñar los procedimientos posteriores de auditoría que respondan a tales riesgos, ¿sí? Acá estamos, ¿no es cierto?, en la parte de la planificación preliminar, les diría, ¿no es cierto?, donde el auditor obtiene un conocimiento del control interno y todo lo demás que redacta el párrafo se está refiriendo a la información financiera. Entonces, como para resumir esta parte, el autor va a obtener un conocimiento del control interno relevante para la auditoría externa de estados contables, ¿sí?, que será aquel que a juicio del contador sea necesario obtener para valorar los riesgos de incorrección significativa en todo lo que tenga relación con la información financiera, ¿sí? Continúa el párrafo y dice, el conocimiento del control interno incluye el modo en el que el ente ha respondido a los riesgos derivados de la tecnología de la información. Si el ente utilizase una organización de servicio, es necesario considerar la obtención de un conocimiento de control interno en relación con dicha organización de servicio relevante para la auditoría. La evaluación del control interno es conveniente que se desarrolle en la primera etapa porque sirve de base para perfeccionar la planificación en cuanto a su naturaleza, extensión y momento de realización de los procedimientos posteriores de auditoría a aplicar. Por eso yo les decía que esta parte tiene que ver, ¿no es cierto?, con previa a la planificación, ¿no es cierto?, que va a hacer el auditor. Y luego, lo que continúa este acápite de la norma y nos dice que el desarrollo de este procedimiento
implica cumplir estos pasos. Primero, relevar el control interno pertinente a su examen, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo, a que los controles internos pertinentes al examen de la información financiera, relevar ese tipo de control interno. Los controles internos administrativos u operativos pueden ayudar, pero el más importante es el control contable o controles básicos y también algunas disciplinas de control que estén directamente relacionadas con los controles contables básicos, como es el caso, ¿no es cierto?, de la restricción al acceso de las cajas, ¿no es cierto?, donde se cuenta el dinero y que eso podría estar afectando de alguna manera indirectamente la información financiera. Ahora bien, evaluar el diseño de dichos controles y determinar si se han implementado, es decir, si se están cumpliendo o no esos controles que el ente los tiene establecidos para la información financiera. Bueno, después nos dice determinar el efecto de las evaluaciones realizadas, planificar el trabajo de auditoría y acá viene ya la planificación detallada, que es reunir, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los procedimientos de auditoría, porque acá lo que dice el punto 3.8 es reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permiten emitir su informe a través de la aplicación, entre otros, de acuerdo con su criterio, de los siguientes procedimientos de auditoría. Entonces acá ya estamos en la planificación detallada y el 3.81 nos habla de la confianza de los controles, ¿no? En el caso de que el Contralor haya decidido aplicar una estrategia de confianza de controles, entonces efectuar pruebas de controles para obtener elementos de juicio válidos y suficientes en cuanto a la eficacia operativa de aquellos controles. Y después sigue, si el contador tiene previsto utilizar elementos de juicio obtenidos en periodos anteriores, determinar las medidas mediante la aplicación de los procedimientos citados si siguen siendo relevantes, o sea que si siguen funcionando adecuadamente. Y además acá nos dice que de cómo va a obtener el auditor dichos elementos de juicio, ¿sí? Porque cómo el auditor va a cerciorarse o va a tener confianza o qué procedimientos de control interno va a aplicar el auditor. Bueno, acá lo dice la norma, ya en la planificación, ¿no es cierto?, en la ejecución del trabajo de auditoría, va a ser a través de indagaciones, a través de procedimientos de observación, reproceso y examen de la documentación. Por eso esto es bien importante cuando se les pregunta si existen procedimientos de auditoría relacionados al control interno y sí, la norma es bien taxativa y acá lo está diciendo, ¿no? Que cómo va a obtener dichos elementos de juicio a través de qué? De indagaciones, no solamente con indagaciones, sino indagaciones, observación, reproceso y examen de la documentación. Y luego, si seguimos leyendo la norma, hay una cápite que se denomina comunicación de observaciones y sugerencias de RT37, en donde el contador puede emitir, independientemente de su informe de auditoría, un informe con observaciones, que esto ya lo vimos, me parece, la clase de la teoría, un informe con observaciones recogidas durante el desarrollo de la tarea acerca del funcionamiento del control interno, prácticas contables, dificultades encontradas durante la realización de la auditoría y otras cuestiones que sean relevantes, así como sugerencias de tipo general basadas en estándares o buenas prácticas de control interno para su mejora o solución. Y ustedes presten atención porque acá tiene que ver con lo que ustedes vamos a desarrollar a continuación del trabajo práctico. O sea que el auditor, ¿no es cierto?, les dice que durante la labor de auditoría él puede emitir, independientemente del informe de auditoría, un informe con las observaciones recorridas, dice, durante su tarea de auditoría. ¿Acerca de qué? Acerca del funcionamiento del control interno, las dificultades encontradas, que nosotros hablamos de dificultades o desviaciones encontradas durante la realización de auditoría relacionada a cómo están funcionando esos controles internos, ¿sí? Porque dice, y otras cuestiones relevantes. ¿Qué más? No solamente va a informar cuáles son las debilidades de control interno que encontró, sino también va a dar sugerencias de tipo general, basada en estándares o buenas prácticas de control interno, para su mejora o solución, ¿no? Para que la empresa pueda implementarlos o no. Por eso ustedes cuando veamos ahora el trabajo práctico van a ver qué les dicen, cuáles serían entonces cuáles serían las mejoras o cuáles serían las recomendaciones que daría el auditor.
Y dice acá también podrá emitir un informe preliminar con el objetivo de informar al ente auditado, además de los contenidos del párrafo anterior, las incorrecciones detectadas, los ajustes recomendados y su impacto en la opinión. En ambos casos, el contador dejará expresa constancia en su informe que lo emite para uso exclusivo del ente auditado. Yo acá lo que les decía, y yo creo que les vuelvo a lo que les indica la norma en realidad y tiene que ver con el primer párrafo, es decir, que el auditor puede emitir, ¿no es cierto?, o puede elaborar un informe que es un subproducto del producto principal que tiene el autor externos contable, que es el informe del autor, a través de un informe de controles internos, que es esto, ¿no? Y que en la doctrina contable también se lo conoce como informe a la gerencia, ¿no? O carta a la gerencia, ¿sí? Es decir, donde está todo este detalle del primer párrafo. Bien, se entendió hasta acá, ¿no? Hasta acá todo lo que estuvimos viendo es teórico, ¿sí? Bueno, a ver, son 5:04, 5 minutitos nos tomamos, chicos, un ratito, nomás 3 minutos, que me voy a tomar agua y retomamos el práctico. Bien, profesora. 5 minutos, o sea que a las 10 retomo. Recording stopped.
Bueno, ahora sí, retomamos. Recording in progress. Bien, retomamos entonces el trabajo práctico. Seguimos con el trabajo práctico 3. Ya leímos, ¿no es cierto? Y miren lo importante que ya estuvimos leyendo y todo lo que tenía que ver con la información financiera y los controles internos, ¿no es cierto? Que tendrían que estar disponibles o que tendrían que estar funcionando sobre la información financiera, ¿no? En forma adecuada y es la que le importa al auditor externo de estados contables. Yo simplemente decirles, ¿no es cierto?, que obviamente que va a haber va a haber errores, van a existir errores en la información, en la preparación de esa información financiera. ¿Por qué? Porque este sistema de control interno sobre la información financiera, que se denomina controles contables básicos, controles contables o controles básicos, ¿no es cierto? No es que va a dar una seguridad total de que que si existe, ¿no es cierto?, la información financiera está, es la adecuado y no tiene ningún error, no, porque obviamente estos sistemas de control interno son operados por individuos y los individuos inevitablemente, o sea, las personas humanas, inevitablemente cometen errores. Entonces, hay un concepto, ¿no es cierto?, que hay una seguridad razonable de que estén funcionando bien esos controles, pero tiene que ver con este concepto de seguridad razonable. Por eso es que es imposible crear un sistema de control práctico que detecte o prevenga todos los posibles errores, ¿no? Entonces, existen además conductas intencionales indebidas, como es el fraude, como es la colusión o la manipulación por parte de la gerencia, que puede impedir que los controles funcionen como se diseñaron, sin importar lo bien que hayan sido concebidos, ¿no? Por eso acá pueden existir, por eso nosotros empezamos a hablar ya de incorrecciones debidas a fraude o a error. Cuando está el error es no intencional, cuando está el fraude es intencional, ¿sí? Entonces, por eso los sistemas de control pueden proporcionar una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los estados financieros son confiables y están preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener, digamos, este, en claro cuando estamos hablando de los controles contables básicos, ¿no? Y una de las disciplinas de control importante también que hay que tener en cuenta es no solamente la segregación de funciones o la separación de funciones, sino también la restricción a determinadas áreas. Y la segregación de funciones, que yo no hablé un poco hace un rato, pero es uno de los pilares del control interno, es justamente la segregación de funciones o la separación de funciones, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa este concepto? Significa asignar la responsabilidad de diferentes partes de un proceso a diferentes personas, que es el ejemplo que daba anteriormente. De manera de que ninguna persona pueda controlar todo el proceso, ¿sí? Esa es la importancia de la segregación de funciones, ¿no? Un ejemplo, como ya di otro, pero sería asignar la responsabilidad del acceso físico a una sala de suministro a una persona diferente de la encargada de mantener los registros del inventario de los suministros. O sea, que sea distinta la que tenga acceso físico a ese suministro como la que tenga el, como diferente a la encargada de mantener los registros de inventario de suministro, ¿no? Eso también es otro tipo de control u otro tipo de, de cómo se va controlando, ¿no es cierto?, la información financiera en relación a las disciplinas de control que tiene que ver con la segregación o separación de funciones, que es un pilar importante del control interno. Entonces, por esto acá, retomando el tema del control interno, nosotros decíamos, ¿no? Hay que identificar cuáles son esas debilidades de control, cuál es el tipo de control que se ve vulnerado, que no se está cumpliendo, el riesgo involucrado, cuál es y cuáles son las recomendaciones que se daría, ¿no? Porque acá nos piden, indique deficiencias de control interno, que son las debilidades, ¿sí?, de control interno,
Por eso es tan importante que el auditor conozca cuáles son las buenas prácticas de control interno, porque muchas veces los controles internos están funcionando, pero no están formalizados, es decir, no están escritos, no están formalizados el manual de procedimiento. Pero sí funcionan y el auditor siempre tiene que tener un sensor, un parámetro con el cual controlar de que esos controles estén funcionando adecuadamente. Entonces, muchas organizaciones tienen manual de procedimiento o tienen memorándum o tienen circulares en donde se definen los controles en determinadas áreas y obviamente que esos controles, como se les dice, son los que directamente están diseñados para darles mayor seguridad o confiabilidad a la información financiera, ¿no? Y ahí es donde el auditor va a tener que prestar atención y va a tener que revisar, ¿sí? Bueno, entonces tiene que definir la deficiencia de control interno, los tipos de controles, los efectos en los estados contables, el tipo de riesgo, cuáles son los procedimientos de auditoría que va a aplicar y cuáles son las recomendaciones a la gerencia, ¿no es cierto? Que va, que va a realizar al identificar una determinada debilidad de control interno. Bueno, y nosotros comenzamos ya con el caso uno. El caso uno nos dice: la firma 9 del 12 SRL, dedicada a la compraventa de materiales para la construcción, es un corralón, en su sector compras, cuando se recibe la mercadería del proveedor, se procede a sacar copia del remito, retiene el original y la copia es enviada inmediatamente a contaduría para registrar la operación. Entonces acá es cuando ustedes tienen que empezar a entender, primero entender la situación, ¿no? Ya sabemos que nosotros se nos plantea determinada situación y de esa situación tenemos que identificar si está bien o está mal, ¿no? Y entonces miren este proceso. Estamos hablando del proceso de compraventa, ¿no? Compra-venta, pero más que de compra-venta, de compra, porque dice que esta empresa en su sector compras, cuando recibe la mercadería del proveedor, ¿sí? O sea que es compra, el proceso se denomina compra o el ciclo, en la TUCA siempre lo define como ciclo, que es compra y pagos, cuando en su sector compra, cuando se recibe la mercadería del proveedor, ¿no es cierto? Se procede a sacar copia del remito. Obviamente ya sabemos que el remito siempre viaja, ¿no es cierto?, con la mercadería. Quiere decir que nuestro proveedor o el proveedor de la empresa auditada envió con su mercadería el remito. Cuando llega a depósitos de la empresa auditada, ¿no es cierto?, de nuestra empresa auditada, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos, ¿no es cierto?, que el sector compra lo que hace cuando recibe esa mercadería, le saca copia del remito, dice, retiene, se procede a sacar copia del remito. Entonces, ¿qué hace? Retiene el original y la copia es enviada inmediatamente para contaduría para registrar la operación. Miren ustedes y fíjense en que para nosotros nos tenemos que detener, y yo siempre les digo, a ver, no se puede auditar lo que no se conoce. Entonces, si lo que estamos por auditar es el sector compras, lo que tenemos que ir es leer cómo funciona, ir a verificar, porque otra vez yo le digo, todo está en los libros. Entonces nosotros tenemos que ir a cómo funciona el procesamiento de compras y pagos desde el punto de vista de la administración, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para ver, para identificar cómo sería y cuáles son los sectores involucrados, ¿no? Los sectores que intervienen. En primer lugar, normalmente en las empresas, ¿no es cierto? En el sector compra, cuando se recibe la mercadería, primero, ¿no es cierto? Lo recibe, bueno, el sector de depósitos, supongamos que recibe esa mercadería, ¿cómo funcionaría adecuadamente? Debería confeccionar un informe de recepción de la mercadería, ¿no? Y verificar ese informe de recepción con una orden de compra que haya previamente se haya liberado, ¿no es cierto?, del sector requiriente de esa compra, ¿sí? Y verificar y hacer algún control, ¿no es cierto?, de la calidad de los artículos que está ingresando y que respondan a esa orden de compra, ¿no? Entonces, bueno, ahí en principio estaríamos viendo, ¿no es cierto?, que existe como que se está vulnerando uno de los controles contables básicos, que es el de comparación, porque no existen elementos para comparar que los artículos detallados en una orden de compra se estén relacionados con el informe de recepción.
Y por otro lado, dice acá, retiene el original, o sea que la mercadería del proveedor, el sector compra, ni siquiera está un sector depósito, ¿no? No surge del planteo que exista un sector depósito que debiera existir, pero dice que este sector retiene el original y la copia de ese remito se lo envía a contaduría para que registre la operación. Primero y principal, que el remito, como ya sabemos todos, ¿no es cierto? No tiene número, no tiene precio, el remito solamente contiene la cantidad de artículos. Por lo tanto, nos preguntamos, entonces, contaduría, ¿con qué registra esa operación? ¿Con qué la va a registrar? ¿No? Porque acá no, ni siquiera dice que esté la factura, no existe ni factura. ¿Sí? Simplemente manda o envía a contaduría ese duplicado del remito para registrar la operación. Suponemos o queremos entender de que contaduría tiene la orden de compra, ¿sí? En donde están los artículos y los posibles precios que le haya pasado el proveedor seleccionado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo lo empezamos a analizar? Y empezamos a analizar de la siguiente manera. Ay, espérenme que se me perdió, acá está. Bien, entonces, vamos a identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las deficiencias. En primer lugar, ¿qué les dice este caso? Dice, la deuda se reconoce con anterioridad, o sea, primero que la deuda, es decir, la deuda se reconoce con anterioridad a la emisión de la factura de compra, ¿no? Partiendo, ojo, de que, claro, contabilidad, por lo que surge del planteo, fíjense en que envía la copia del remito a contabilidad para que registre. Se entiende que contabilidad tiene la orden de compra en donde va a tomar los precios unitarios, lo va a multiplicar por la cantidad de producto que llegaron al depósito, ¿no? Entonces acá dice se vulnera el control básico o control contable de validez al no haber una comparación, que es lo que yo les decía, entre los bienes que el proveedor dice haber enviado con respaldo en el remito y los que el ente efectivamente solicitó, que es con respaldo en la orden de compra. Y yo le agregaría acá, ¿no es cierto?, los informes de recepción, que es muy importante y es un documento muy importante en el proceso de compra. Después les piden, entonces, ¿cuáles son las deficiencias? Bueno, estas son las debilidades que ustedes encuentran. Pero otra vez les repito, no se hubieran dado cuenta o no sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son las debilidades si no tenemos un sensor con qué compararlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los rubros afectados? Los rubros afectados, obviamente, que van a ser los bienes de cambio, estamos en compras, entonces va a ser la cuenta contable, provisión, facturas a recibir, porque como no se recibió la factura, no se recibe la factura, sino el remito, la registración contable tendría que haber sido bienes de cambio por la compra, ¿verdad? Provisión, factura a recibir. Ni siquiera tendríamos que haber registrado el IVA porque no existe la factura, ¿no? Y bueno, y después, cuando se reciba la factura, recién hacer el contrasiento, ¿no? Pero lo que está claro que estos serían en principio los rubros afectados, los bienes de cambio y la provisión de factura, provisión de factura a recibir. ¿Cuáles son los efectos en los estados contables? Bueno, los efectos en los estados contables es que se está reconociendo una deuda, proveedores, ¿no es cierto? Cuando en realidad no existe la factura. ¿Sí? Ahora, obviamente, cuál es el tipo de riesgo que existe acá? Bueno, acá hay un riesgo de control, ¿no? O sea, esos controles, si bien existen algunos controles, como que recibe compra, debe existir algún control, pero saca fotocopia de los remitos y pasa todo a los proveedores, bueno, hay un riesgo de control. ¿Y cuáles serían los procedimientos que aplicaría el auditor, ¿no? Para validar que los controles contables sean efectivos? Entonces tendría que ver de aplicar la presencia en la toma de inventario, ¿sí? La obtención de confirmación directa de terceros,
porque nosotros, claro, la confirmación directa de terceros y la verificación de documentación de respaldo. La presencia en la toma de inventario, justamente para ver que las compras sean aquellas que han sucedido en el ejercicio auditado, o sea que hay que hacer un corte de esas compras, hay que hacer la presencia en la toma de inventario porque habrá compras que son de este ejercicio auditado y compras del siguiente. Obtención de confirmación directa de terceros, ¿de qué terceros? De los proveedores, ¿sí? ¿Para qué? Para verificar cuáles han sido las facturas de compra, las facturas que emitió la empresa, qué mercadería envió, ¿no? Y obviamente la verificación de documentación de respaldo. Entonces acá otra vez decimos lo que venimos trabajando en los otros prácticos, ¿qué documentación de respaldo? Bueno, la documentación de respaldo es la factura, el remito, la orden de compra, ¿no es cierto? El informe de recepción, si existiera. Y bueno, las recomendaciones de la gerencia o las recomendaciones a la gerencia, ¿no? Entonces, esos son de parte del auditor. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Identificar los sectores intervenientes en compras, ¿sí? Más la documentación en cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos, ¿qué más? Recomendación a la gerencia, que elabore, ¿no es cierto?, los informes de recepción con el remito del proveedor y la orden de compra. Entonces, recién al controlar el informe de recepción de la mercadería con el remito del proveedor y la orden de compra, recién proceder a contabilizar la compra contra la cuenta provisión factura recibida, ¿sí? Y además, la factura de compra más los otros 3 elementos que dijimos, informe de recepción, remito del proveedor y orden de compra, permite debitar la provisión, que es una cuenta de pasivo, computar el crédito fiscal, obviamente, cuando se emite la factura de compra, y reconocer la deuda con proveedores, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuáles van a ser las sugerencias o recomendaciones a la gerencia? Lo que nosotros como auditores, de acuerdo a las buenas prácticas de control interno y a nuestra experiencia, podemos decir que qué es lo que corresponde en un proceso de compra y pago al proveedor. Y que son estas: identificar exactamente cuáles son los sectores intervinientes en el área compra y la documentación, ¿no es cierto?, en cada uno de ellos. Ahora, identificar que la empresa esté utilizando o que utilice los informes de recepción, las órdenes de compra, que se junten esos 3 elementos para poder facturar, hacer el ajuste contable y luego cuando se recibe el proveedor, recién, ¿no es cierto?, reconocer la deuda contra proveedores, ¿sí? Bien, entonces así lo vemos a este caso. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Profesora, ahí lo único entonces, nosotros no tener comparar, lo único que tenemos es, digamos, el remito que es de la parte, digamos, ajena o externa a la empresa, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cada caso? Como nosotros lo que nos importa es ver los controles contables básicos, lo que tenemos que ir recordar cuáles son los tipos de controles básicos, ¿sí?, que tenemos y decir, bueno, a ver, Ujú. por cada uno de los casos analizados, nosotros decimos, bueno, primero ver cómo funciona, ¿no? Y ver cuáles son los que aplican a este caso en particular. Y bueno, y acá en realidad el subtipo de control básico contable que se ve vulnerado o que no se está cumpliendo es el de validez comparación, porque obviamente no existe, no tenemos elementos, no surgen del planteo que existan elementos que el sector compra tenga que comparar, ¿no es cierto?, que lo que envió el proveedor sea lo que se pidió a través de una orden de compra. ¿Se entiende? Ese sería el control interno vulnerado, Está. ¿sí? Y después nosotros también podemos ver, si ustedes quieren, y seguimos, si analizamos el de integridad, por ejemplo, podemos decir que también se ve vulnerado el de secuencia numérica porque no existen o no surgen del planteo que la empresa esté utilizando informes de recepción. Entonces, ahí sí, no, la empresa no podría estar controlando de que se registre, ¿no es cierto?,
la mercadería a medida de que ingrese al depósito, ¿no? O que no haya un control efectivo de la mercadería que existe, nosotros que vaya ingresando a los depósitos de la empresa auditada. Bien. Profe, o sea que el informe de recepción sería, digamos, la documentación que respalda la tradición de la cosa. En este caso, ¿Cómo? Perdón, justo voy a enchufar la computadora. que en este caso, al no tener factura, digamos, lo que, digamos, respaldaría la tradición de la cosa sería en este caso el informe de recepción. Lo que pasa que fíjate, Karen, que tampoco tiene, ¿viste? Tampoco del planteo surge que haya un informe de recepción. O sea, la tradición de la cosa sería la fotocopia que saca o el original que retiene el sector compra del remito, que está conformado en todo caso. Pero esa también es una debilidad de control interno. Porque está bien lo que vos decís, que debería existir el informe de recepción de esa mercadería y es lo que se debiera sugerir entonces a la empresa auditada. Por eso lo que es control interno tiene que ver mucho con el conocimiento del auditor, porque las recomendaciones no es que son estándares, depende de cada organización que se esté auditando. Por eso es que, y además es importante que se conozca cómo funcionan los procesos o los ciclos de compra y pago, venta y cobro, recursos humanos, de caja, ¿no? Para poder ir identificando las debilidades de control interno y qué se va a recomendar a la gerencia. Profe, Bien, yo antes cuando estudiaba esto, vio que nosotros mayormente vemos la compra y la venta. Y de alguna manera es como que es la contracara de lo que se ve del otro lado. En este caso yo entendía que era el informe de recepción y cuando es la venta, digamos, es el remito conformado, digamos, lo que me documentaría, digamos, la tradición de la cosa. Yo lo veía de esa manera, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. sí, sí, está bien, Karen, es así, es así. O sea, el elemento, está bien lo que dice Karen para todos, porque eso también es pregunta de examen, pero ¿cuál es el elemento en realidad que configura la compra? Va a ser el informe de recepción. Y el que configura la venta va a ser el remito. Lo que pasa es que en la situación planteada, en este caso, no nos están, solamente nos dicen acá en el planteo que existe un sector compra que cuando recibe la mercadería del proveedor se procede a sacar copia del remito y no está diciendo que elabora el informe de recepción. Por eso hay una debilidad importante de control interno acá. Pero está bueno lo que quiere mostrarles Karen, que está muy bien, que para compra el informe de recepción es el que va a mostrar el momento en el que se configura la compra, ¿no es cierto? Es cuando ingresa la mercadería a los depósitos de la empresa auditada y se realiza el informe de recepción. Y en el caso de venta, se va a configurar la venta, ¿no es cierto?, con el remito conformado con nuestro cliente. ¿Se entiende la diferencia? Está bueno el punto que sacó Karen. ¿Se entiende, verdad? De Mazo, todas maneras, profe. Ahí medio que con las palabras me bueno, quedé. a ver, yo no sé si vos se lo querés explicar, Karen. Sí, básicamente, o sea, si nosotros vamos a seguir la registración de la operación, de lo que se tiene que hacer ahí adentro, la profe Abán explicaba, por ejemplo, de que cuando nosotros vamos a ir a registrar algo, siempre hay un documento que lo respalda. Sí, Entonces, si yo me voy por esa línea, es que yo saco este razonamiento. Digamos, si yo tengo que buscar el documento que me da, digamos, la pauta de la tradición de la cosa, tengo que ir a ver en todo ese ciclo de papeles de documentos que se hizo en la operativa, en la operación o en la transacción, para poder identificar cuál es el que me da, digamos, esa registración o la entrada. En este caso, yo veía que era en la compra el informe de recepción. Y en el caso cuando estoy vendiendo,
O sea, la tradición de la cosa yo la voy a ver con el remito conformado. Ah, listo. Ahí me queda claro. Sí, Listo, sí. listo. De todas maneras, esto como vamos a retomar estos ciclos en los trabajos prácticos, lo vamos a volver a hacer hincapié. Ahora, como yo digo, muchas veces el control interno un poco abstracto, pero aunque esto es más práctico, pero, pero es verdad, y con esta idea ustedes ya se quédense, ¿no es cierto?, que lo que configura desde el punto de vista jurídico, digamos, la tradición de la cosa y, y desde el punto de vista contable es la documentación de respaldo. En el caso de la compra va a ser ese informe de recepción de la mercadería y en el caso de la venta va a ser el remito conformado. Eso es lo que va a determinar la tradición de la cosa, ¿no? La cosa tangible. Bueno, sigamos avanzando entonces. Vamos al caso 2. El caso 2 les dice, por eso ustedes cuando vayan a analizar tienen que leerlo al caso y entenderlo, ¿no? Hay que leerlo una vez, dos veces, entenderlo para recién identificar de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Si están bien o no los controles implementados por la organización, pero para eso nosotros tenemos que tener un sensor, entender cuál es el proceso que nos está mostrando y cómo debería ser según las prácticas de control interno, las sanas prácticas o los procedimientos internos de la organización y lo que pasa en la realidad. Entre la comparación del sensor de lo que debería ser con lo que es, vamos a encontrar las debilidades de control interno, en este caso. Nosotros decimos, la empresa Bonanza S.A., dedicada a la venta mayorista de artículos comestibles, vende a crédito el 90% de sus operaciones, ¿sí? Entonces ya estamos viendo una venta, vende a crédito el 90%, ¿sí? La condición de venta es retirado de mostrador, ¿sí? Esto vende artículos comestibles, la condición de venta es retirado de mostrador. Con la emisión de la factura de venta, se genera automáticamente el asiento por la venta, con el consiguiente devengamiento del crédito, ¿sí? Bien, entonces, aparentemente, o sea, si lo razonamos al caso, acá tenemos, ¿no es cierto?, a diferencia del anterior, estamos ante una operación de venta, ¿no? En donde nos dicen, bueno, es venta mayorista y el 90% de las operaciones se vende a crédito, ¿sí? Entonces, en principio nosotros nos imaginamos, y la condición de venta es retirado de mostrador. ¿Qué quiere decir? Que la condición de venta es retirado de mostrador, quiere decir que se configura la venta cuando el cliente retira la mercadería del mostrador, ¿sí? Del mostrador, o sea, cuando la retira, ustedes imagínense que están en Garbarino, por ejemplo, y vieron que van, pagan en la caja y luego van y después le dan la factura y se van, o el remito, y se van a la caja y retiran retiran la mercadería y le sellan ese remito, ¿no? Entonces, bueno, en principio acá no lo nombra el remito, pareciera ser que como no surge del planteo, pareciera que no lo utilizan, ¿no? Cuando debiera ser un documento comercial importante en este proceso. Con la emisión de la factura, dice, se genera automáticamente el asiento por la venta, con el consiguiente devengamiento del crédito. Presten atención con esta situación. Cuando ustedes van a pagar, volvemos al ejemplo de Garbarino, van a pagar, ¿no es cierto?, la mercadería, ¿no? ¿Qué es lo que hace él para cobrarle? Para cobrarle a ustedes se genera, ¿no es cierto?, automáticamente la factura, ¿sí? Le generan automáticamente la factura de venta, ¿sí? Por eso dice acá, es el mismo caso, se genera automáticamente la factura de venta y el asiento de venta en el sistema informático con el consiguiente devengamiento del crédito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser deudores por venta a venta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La condición de venta que estipula la empresa y que es en la mayoría de los casos de venta, es que se va a configurar esa venta cuando recién lo retire del mostrador, ¿no? Cuando lo retire del mostrador. Bueno, puede pasar, ¿no es cierto? Acá sí hay un riesgo de control,
porque está registrando, primero que hay una debilidad, ¿por qué? Porque registra la venta automáticamente cuando emite la factura, sin considerar anteriormente, sin verificar que la mercadería efectivamente se haya retirado del mostrador y que tenga la firma, el remito. Cuando hablamos remito conformado, significa que el remito está firmado por el cliente que retiró la mercadería. Entonces acá sí tenemos, ¿no es cierto?, un error, existe acá como una debilidad de control interno, ¿sí? Bueno, a ver, caso 2. Acá en este caso, ¿no? Pero bueno, sigue el caso, dice, los canales de cobranza, porque hasta acá analizamos lo que es la venta. Si continuamos leyendo, dice, los canales de cobranza de esta empresa son variados. Tarjetas de crédito, Rapipago, pago mi cuenta, pago fácil, etc. Entonces ya estamos, venta y acabamos con pago, ¿sí? Las firmas Pago Fácil y Rapipago envían semanalmente un archivo en formato TXT, que es formato text, sin encriptación, con el detalle de las cobranzas efectuadas, ¿sí? Este archivo es recepcionado por el mail en el sector cobranzas, quien procede a descargar el mismo e importarlo al sistema de información contable e imputar el cobro recibido. Bueno, hasta acá analizamos lo que es la venta. Yo les dejo ahí el razonamiento, ya lo vamos a retomar en la solución. Pero esta es la venta y acá está la cobranza, ¿no es cierto?, de esa venta o de cualquier venta. Bueno, esta es una situación que pasa normalmente, ¿no es cierto?, y que es una operatoria de lo más común en las empresas comerciales, ¿no? Imagínense, y de servicio claramente, que uno de los canales de compra es el Rapipago, es el pago mi cuenta, es el pago fácil. Miren lo que, a dónde nos lleva inclusive, ¿no? Inclusive, fíjense que acá, esta empresa que es venta mayorista de artículos comestibles, y que la condición de venta es retirar del mostrador, imagínense en que Garbarino, además de vender por caja y con tarjeta de crédito, también lo hace con pago mis cuentas, con pago fácil o con Rapipago. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocurre sobre todo con las ventas virtuales. Ustedes compran, ¿no es cierto?, un televisor, por ejemplo, y lo hacen con pago mis cuentas o con Rapipago, ¿no? Entonces lo hacen con Rapipago, se emite la factura, porque les llega la factura por correo, ¿sí? Y en ese caso, que les llega la factura por correo, y ustedes, o sea, ustedes, clientes, no retiraron el televisor de Garbarino, se genera automáticamente el asiento de venta. Entonces, ahí hay una debilidad de control interno. ¿Por qué? Porque todavía el cliente no fue a retirar no fue a retirar no sé el nombre, el televisor, y ya se generó la factura con el código QR o ese código largo, ¿no es cierto? Puede ser un código QR o puede ser el de barra, que no me sale el nombre, cómo se dice ahora, el código de barras, ¿no es cierto? Porque vamos y pagamos en Rapipago, por ejemplo, o en un pago fácil, ¿no? Bueno, por eso también con mayor razón hay una debilidad de control interno en la registración contable de la venta, porque se está registrando con la emisión automática de la factura y no cuando el cliente retira la mercadería del mostrador de la empresa. Bien, después de todo un proceso, ¿no es cierto? Que esto, bueno, esto yo se los comento cómo funciona, porque en algún momento yo también lo hacía en una empresa donde trabajaba, todos los días, ¿no es cierto?, la empresa les envía por los Rapipagos, sobre todo las empresas Rapipago y Pago Fácil, es verdad que envían semanalmente un archivo TXT. Un archivo TXT con todas las cobranzas que hicieron sobre, ¿no es cierto?, la empresa auditada, sobre clientes de la empresa auditada. Acá lo que dice es sin encriptación, acá también hay otro control interno vulnerado porque no existe seguridad, ¿no? Sin encriptación. Encriptación es encriptar un archivo, técnicamente no lo puedo definir como para explicarle, pero sí que tiene que tener, o sea, que no puedan ser adulterados, ¿no? Sin encriptación, o sea, cuando un archivo TXT está encriptado, quiere decir que cumple con todas las medidas informáticas de seguridad.
Cuando no está encriptado, o sea, cualquiera puede vulnerar ese archivo TXT, archivo en formato TXT que ustedes luego lo bajan en Excel, en un archivo, esos archivos TXT lo abren, ¿no es cierto?, en Excel y bueno, a través de una vinculación con fórmula lo pueden abrir en un archivo Excel. Este archivo dice recepcionado por mail, es verdad, en el sector cobranza, quien procede a descargar el mismo, o sea, lo descarga, no hay ningún control, para colmo ni siquiera está encriptado, y lo importa al sistema de información contable e imputa el cobro recibido, ¿no? Es decir, que acá ya estamos con las cobranzas, no existe, no están encriptados, y directamente Profesora, ¿y ahí con sí. qué debería compararlo? Usted dice no tiene con qué compararlo, ¿con qué debería compararlo? Claro, acá nosotros ya estamos, ¿no es cierto?, en las cobranzas, ¿no?, que son a crédito. Sí, Entonces, nosotros tenemos acá con qué elementos vamos a comparar las cobranzas. Seguramente, al principio decíamos que las ventas se hacen el 90% a crédito. Quiere decir que que el primer elemento que nosotros tenemos son las facturas de venta, ¿no? En donde esa factura de venta vamos a tener, primer asiento contable va a ser deudores por venta, ¿no es cierto? Bueno, a venta con el correspondiente IVA, débito fiscal, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos identificado, por ejemplo, que sea un solo deudor por venta, Copitos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el primer elemento, que es la factura de venta, ¿sí? El, el elemento que el otro elemento es el remito, que con el remito se configura la venta. Ahora, en el caso de las cobranzas, bueno, vamos a ir registrando las cobranzas a medida, ¿no es cierto?, de que nos vaya informando esta empresa de que ese cliente nos está pagando. Por lo tanto, nosotros vamos a poder comparar, vamos a hacer una comparación entre qué, entre la factura de venta y los pagos que se está recibiendo, ¿sí? Los pagos que se está recibiendo por cada uno de esos deudores por venta. ¿Cuáles serían esos pagos? A través de las cobranzas, en este caso, en efectivo, que se realizan a través del Rapipago. Entonces, lo que podemos hacer es tomar el mayor contable y ir viendo los pagos y verificando con la factura de venta, ¿no es cierto? Cada uno de esos pagos que realiza nuestro cliente, ¿sí? Pero acá, más que el de validez, ¿no es cierto? Si bien se vulneran, miren estos algunos controles básicos de validez e integridad, ¿no es cierto? Tiene que ver también cómo que se pueden alterar las imputaciones de los cobros, ¿no es cierto? Porque como no están encriptados, por eso da tanta hincapié en esta situación, que no están encriptados, entonces se pueden alterar las imputaciones de los cobros y hacer que un cobro, ¿no es cierto?, una cobranza, registrarla a nombre de otro cliente que nada que ver con el que pagó, ¿no? Eso tiene que ver con esos archivos encriptados. Y ahora contestando a tu pregunta, Nancy, en realidad, ¿cuáles son esos? No es que se van a vulnerar todos los controles, ¿no? Hay que estudiar y volver a razonar qué tipos de controles se estarían afectando en este caso, ¿no? Entonces nosotros, bueno, ya entendiendo cuáles son los controles, las formas que adoptan los tipos de controles de autorización, comparación y verificación, entonces nosotros decimos, a ver, ¿cuáles son los que los que se están vulnerando en este caso? Entonces, bueno, veamos el de autorización, veamos si se está vulnerando el de comparación, el de verificación, y bueno, y ahí empezamos a razonar, ¿no? Por ejemplo, acá claramente el de integridad, porque primero que hay cuando nos dice el de integridad, se está refiriendo a que en realidad hay un riesgo de control. ¿Por qué? Porque al registrarse en forma automática la venta, ¿no es cierto? Cuando se emite la factura, hay una situación de que se pueden estar registrando ventas en el ejercicio cuando el cliente no las ha retirado. Entonces sí existe acá un tipo, ¿no es cierto?, de control que también de algunas operaciones de venta que se esté afectando el de validez, porque en realidad existen
compras, o ventas, perdón, que quizás se están registrando, y de hecho surge del caso, se están registrando cuando no se ha perfeccionado esa venta, ¿no? Entonces, capaz que no tengamos que utilizar el de comparación, aunque sí con lo que yo te explicaba se puede utilizar, pero sí estaría adulterando, ¿no es cierto?, la verificación, ¿sí? Es decir, el, el control, la forma o la forma de este subtipo de control contable básico de validez tendrá que ver con la verificación, verificar, ¿no es cierto?, que la venta se tenga que perfeccionar con la emisión del remito conformado. Entonces, ese es el tipo de control que se está adulterando, que se está vulnerando en principio. Y cuando hablamos de integridad, ya lo estamos relacionando más con la cobranza, cuando nos dice que en definitiva las cobranzas tienen que ver con el, las cobranzas, ¿no es cierto?, que si no está encriptado, se pueden entonces adulterar algunos controles y pueden estar imputados algunas cobranzas a otros clientes. ¿Por qué? Porque se pueden adulterar esos archivos, porque no están encriptados. Entonces ahí sí afectaría la información financiera o el tipo de control de integridad. ¿Sí? Bien, pero está bien la pregunta, simplemente hay que volver a leer y ver cómo lo podemos encastrar, digo yo, pero cómo lo podemos relacionar con los tipos de controles adulterados. Y después tenemos ¿dónde estábamos? En el 2, en el 2. Espérenme un momentito.
Bueno, esperen chicos que atiendo. Bueno, estábamos en el caso 2. Está un poquito demorada la contadora, pero nos viene al pelo para que ya vemos aunque sea rapidito. Entonces, en el caso 2, esta es una de las deficiencias puntuales que en la solución propuesta se les pone, pero yo obviamente pondría el tema de las ventas que ya se los expliqué, y acá dice los rubros afectados son créditos por venta y caja y banco, ¿no es cierto? Sí, los rubros afectados van a ser créditos por venta por el tema de la encriptación, que no están encriptados los archivos, ¿no es cierto? Y con lo que decíamos que no se que además está el riesgo de que se registre el nombre de otro cliente y no del que pagó realmente. Entonces, obviamente que va a estar afectado el crédito por ventas también, pero también va a estar afectada la cuenta ventas en el caso, ¿no es cierto?, que se está registrando, es raro que no se lo haya puesto acá en la solución, en el caso que se esté registrando una venta cuando no se haya retirado la mercadería del mostrador, ¿sí? O sea, no se haya configurado la venta con el, no se haya configurado la venta con el remito conformado. Y caja y banco sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Rapipago, ¿sí? El Rapipago se paga de contado, con débito, entonces sí va a afectar a la cuenta caja y banco. Después cuando nosotros seguimos, ¿no es cierto? Les dice, el tipo de riesgo obviamente acá van a ser todo de control, porque estamos viendo claramente los riesgos de control, cuáles van a ser los procedimientos que se van a aplicar, ¿no es cierto?, para encontrar elementos de juicio válido suficiente que nos den confianza en los controles internos de la organización. Bueno, va a ser una obtención de confirmación directa de terceros, ¿sí? O sea, un mayor tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque con esto se va a identificar la cantidad de deudores por venta y los saldos que tengan esos deudores con venta con el cliente, analizar la antigüedad de los créditos, verificar que los correos electrónicos no sean borrados. Esto es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy artesanal, ¿no? Se verificaría con algún especialista de informática, pero porque se les pone como, en realidad más que un procedimiento, sería una tarea que pide el auditor. Controlar la conciliación bancaria. Obviamente hay que controlar la conciliación bancaria porque se los pone como procedimiento y yo les pondría más que controlar la conciliación bancaria, ¿no es cierto?, hacer un seguimiento de las partidas, identificar la conciliación bancaria en todo caso, porque cuando se paga en Rapipago, lo que hace la empresa Rapipago o Pago Fácil, les deposita en la cuenta bancaria de la empresa auditada todo lo que ha cobrado por día, ¿sí? Por eso es que hay que hacer como un seguimiento de la conciliación bancaria. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Solicitar a las empresas de pago, Rapipago, Pago Fácil, que los envíos sean encriptados claramente. En caso de no poder hacerlo, contratar un especialista ajeno al sistema que encripte los archivos, ¿sí? Y además, en el caso que analizamos de las ventas, ¿no es cierto?, eh, obviamente cambiar o sugerir a la empresa que cambie el sistema de informático en donde realmente cuando se emita la factura no se registre inmediatamente la venta, ¿no es cierto? Que se trabaje de otra manera porque haciendo mucho hincapié en el que cuando se registre, cuando tenga el remito conformado, recién se registre la venta, ¿no? Bien, esas serían las recomendaciones. Bien, veamos este caso. Un ratito. A ver, veamos el último caso. Leamos así rápidamente, así ya les dejamos un ratito antes que entre la contadora BAM. Pero leamos así.
La empresa Bargarino S.A., este es muy parecido al caso anterior, ¿sí? Dice Bargarino y no Garbarino, no sé si se dieron cuenta. Bueno, y se dedica a la venta de artículos del hogar, el 95% del monto de sus ventas son a consumidores finales, tiene varias sucursales en todo el país y las condiciones de venta son retirado de mostrador con 30 días de pruebas. Fíjense que acá es muy parecido, pero acá le agrega que retiro de mostrador con 30 días de prueba. Quiere decir que si no funciona dentro de los 30 días puede devolver esta mercadería. Cuando la empresa entrega la mercadería, ¿no es cierto?, emite un remito que da de baja en el stock, ¿sí? Se entrega la mercadería, emite un remito, lo cual está bien. ¿Y qué dice las cobranzas? Dice, monto son a consumidores finales, tiene varias sucursales. Bueno, y dice, entrega ambos, productos y remito al cliente. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Cuando se entrega la mercadería, se emite un remito, entrega el producto y el remito al cliente, acá se configura la venta. Una vez transcurridos los 30 días, si el cliente no ha rechazado el producto por alguna falla, procede a emitir la correspondiente factura, reconociendo la venta, ¿sí? O sea que acá, ¿no es cierto?, hay una, ¿qué es lo que hay acá? O sea, todavía no se registra la venta hasta tanto, ¿no es cierto?, no se emita la factura. Es al revés, o sea, se está entregando el producto, ya se configuró la venta, ¿se entiende? Está bien, no se emitió la factura, bueno, eso va a ser una cuestión de un tema de la registración del débito fiscal que hay que tener en cuenta, pero la venta, cuando se emitió el remito, se configuró la venta. Es todo lo que venimos explicando en el caso pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No se reconoce la venta en el momento en que se perfecciona. ¿Cuándo se perfecciona la venta? Cuando se entrega la cosa. ¿Cuál es el documento que encontramos, ¿no es cierto?, que valida que se realizó la tradición de la cosa? Es justamente el remito conformado. Entonces acá ustedes fíjense que recién, una vez transcurridos los 30 días, si el cliente no ha rechazado el producto por alguna falla, procede a emitir la correspondiente factura, reconociendo la venta. Error, se reconoce la venta cuando se entrega el producto. Entonces acá sí se violenta o se ve adulterado o vulnerado el control básico de integridad y de validez. ¿Por qué de integridad? Porque no se están registrando todas las ventas que corresponden, ¿no es cierto?, al ejercicio auditado. Se vulnera ese control, ¿sí? Quiere decir que se vulnera ese control básico de integridad y obviamente también el de validez cuando hablamos de verificación, ¿no? De integridad y el de verificación dentro del de validez. ¿Cuáles van a ser los rubros afectados? Bienes de cambio por la venta, las ventas también acá, los créditos por venta, el costo de la mercadería vendida y las deudas fiscales, ¿sí?, con el tema del IVA débito fiscal. Si seguimos razonando, ¿cuáles son los procedimientos que se van a aplicar? Es presencia en la toma de inventario, se va a analizar la documentación de respaldo, verificando que todo remito tenga su factura, ¿sí? Como recomendaciones, una vez producida la entrega del bien, se debe facturar el mismo. Ahora, en el caso que no se factura por una cuestión interna de la empresa, bueno, cuando se entrega el bien, se debe registrar la venta, ¿sí? Si se produce un rechazo, es decir, si existe una devolución dentro de los 30 días de la mercadería, bueno, se debe realizar la correspondiente nota de crédito en ese momento que se produce la devolución de la venta. Y de esta manera se reconoce la venta en el momento que se realiza y se evitan las contingencias fiscales. Y además se registra y se hacen las registraciones tal cual sucedieron, ¿no es cierto?, este, tal cual sucedieron en en la realidad de la organización. Es muy parecido al anterior, ¿sí? Y después bueno, les dejo entonces el caso 4 ya para que ustedes lo vean y lo razonen de la misma manera. Habría que directamente volver a repasar, ¿no es cierto?, los tipos de controles contables básicos, entender, ustedes lo tienen en la bibliografía, qué significa cada uno de ellos y cómo ustedes encuadran cada caso y cómo lo van encajando o encastrando en la situación planteada. No quiero seguir mal, así ustedes ya entran directamente con la contadora ABAM, pero bueno, esto les va a quedar a ustedes directamente en la plataforma. Bien, bueno,
¿Alguna duda? Bueno, ya creo que las fuimos analizando a medida que fueron pasando. Listo, son 4 casitos nada más. Ya les voy a subir también en la plataforma el caso de control interno integral para que lo tengan. Así que lo dejamos ahí, ustedes ya tendrían que esperar a la contadora Graciela Abán para la teoría. Así que bueno, Karen, te dejo todo a vos. Ah, esperen un poquitito, no sé si querés poner ahí pausa para no grabar esto. Recording stopped. Sí. Quedamos que nos íbamos a poner de acuerdo mañana de ver el trabajo práctico. Quiero saber si van a poder o qué horario les queda mejor, si de 6 a 8 o de 8 a 10. No, ustedes tienen de 8 a 10 impuesto, ¿me dijeron? Sí, tenemos práctica de 8 a 10 impuestos. Y hay profesores, hay compañeras que trabajan y que ya han pedido cambio de horario en función del horario que han dado y no pueden estar como cambiando. ¿Pero qué horario? ¿El de 6 a 8? No, lo que no habían pasado desde la sede, los lunes y miércoles. Entonces han hecho horario en función de su trabajo para poder asistir a clase. Ok. Pero el jueves a Así ustedes que les resultaba que no podían, me dijeron, ¿no es cierto? es que tenemos que impuestos también. Bueno, entonces la clase la vamos a dar de 6 a 8. La voy a grabar a la clase, así que los que pueden estar presentes, están presentes, los que trabajan en ese horario no, pero después que salgan del trabajo se vienen y se suman a la clase. Ya Bueno, para mañana les mañana, paso, sí, para mañana martes, y bueno, ya les paso el link. Así que listo, bueno, listo, listo. Bueno, ustedes se quedan ahí, o bueno, no sé, ya te dejo que vos lo manejes, Karen. Bueno, profe, yo ya la paré a la grabación. Dale, Yo calculo que ya creó la carpetita. Cuando cierro se van descargando. ok, Y se la buenísimo. subo y se la mando al link. Dale, dale, dale. Listo, chicos, muchas gracias. listo. Yo me voy y dejamos ahí. Vos estás de anfitrión, ¿no, Karen? Sí, profe. Sí, sí, listo, listo. No se